El aroma a tierra húmeda y a flores silvestres siempre fue el perfume de mi infancia en la hacienda de la abuela Elena, en el corazón del país, y se suponía que sería el aroma de la fiesta de sus 75 años, una celebración que yo, como nieta mayor y arquitecta, pasé meses planeando con esmero, desde la restauración de la casona principal hasta el imponente pastel de 3 leches. Pero una llamada de mi tía Carmen, la víspera, lo cambió todo. «Valentina, mi amor, un virus estomacal terrible ha tumbado a media familia. La abuela está desolada, pero tuvimos que posponer la fiesta. Quédate en la capital, cuídate mucho». La decepción me oprimió el pecho. Pero ¿quién discute una emergencia sanitaria, verdad? Poco imaginaba que aquel virus era solo el síntoma de una enfermedad mucho más antigua y podrida que carcomía a mi familia. Me llamo Valentina, tengo 35 años, y hasta aquel fatídico sábado me consideraba la solucionadora de problemas de la familia, la que dejaba todo en la capital para arreglar un techo en la hacienda, la que adelantaba el dinero para el tratamiento de mi primo, la que escuchaba los dramas de la tía Carmen durante horas. Mi hermano menor, Mateo, siempre fue el artista, el alma libre, el consentido de nuestros padres. Aquel sábado, el día de la supuesta fiesta, yo estaba en casa, intentando ahogar mi tristeza en un litro de helado artesanal de maracuyá con chile, cuando el perfil de Instagram de mi prima Sofía, la influencer oficial de la familia, brilló en mi pantalla. Su historia en vivo: fiestón sorpresa para la abuela Elena, 75 años con mariachi y pura alegría. Se me heló la sangre. Ahí estaban todos, mis padres, tíos, primos, incluso el mismísimo Mateo que supuestamente guardaba cama, todos bailando alegremente un zapateado en el patio principal de la hacienda. El cielo de un azul intenso, sin rastro de lluvia, mucho menos de un virus contagioso. La emergencia sanitaria era una mentira descarada, una farsa montada para mantenerme alejada. El pastel que yo misma había diseñado estaba allí, pero yo no. El helado de maracuyá de repente me supo a ceniza en la boca. El domingo por la mañana sonó el teléfono. Era mi tía Carmen, con esa voz melosa que usaba cuando quería un favor o disimular alguna fechoría. «Hola, mi vida. Qué lástima que no pudiste venir, ¿verdad? La abuela te extrañó muchísimo, pero todo fue tan de repente, una mejoría general inesperada, y decidimos hacer algo sencillito para que no pasara desapercibido. Solo un pastelito». La calculada frialdad en sus palabras me revolvió el estómago. «¿Sencillito, tía? ¿Un pastelito? Por las historias de Sofía, con transmisión en vivo, el fotógrafo profesional y el banquete. Parecía el evento del año. El pastel de 3 pisos que yo misma diseñé, por cierto, el grupo de mariachis, todos estaban allí menos yo». El silencio al otro lado fue denso, casi palpable. Podía visualizar su cara de «yo no fui», esa expresión de falsa inocencia que ponía desde que éramos niñas y rompía algo echándome la culpa. «Ay, Valentina», balbuceó finalmente, perdiendo el tono almibarado. «Tú sabes cómo es Mateo. Él como que se encargó de esa parte a última hora. Quiso darle una sorpresa más grande a la abuela y tú, bueno, a veces te pones tan tensa en estas reuniones, ¿no? Siempre tan seria, preocupada por cada detalle. Terminas poniendo a todos un poco incómodos. Pensamos que era mejor ahorrarte el estrés, el ajetreo. Fue para protegerte, mi reina, para que te relajaras». «¿Protegerme?», repetí con la voz entrecortada, pero ya con una chispa de indignación. «¿Protegerme haciéndome pasar por idiota? ¿Dejándome creer que mi abuela, a quien adoro, estaba enferma y que la fiesta de sus sueños se había cancelado mientras todos ustedes celebraban a mis espaldas?» «No hables así, Valentina», respondió, su tono ahora un poco más áspero, a la defensiva. «Estás siendo muy dramática. Solo queríamos un día tranquilo, sin tus críticas sobre la organización, sin que intentaras controlarlo todo como siempre haces. Mateo quería que fuera algo ligero, espontáneo». «¿Ligero? ¿Espontáneo? Planear mi exclusión no me parecía nada ligero. Entonces, ¿es mi culpa por querer que las cosas se hagan bien? ¿Por preocuparme?» «No es culpa, es tu forma de ser», suspiró, como si tratara con una niña caprichosa. «Y tu forma de ser a veces interfiere con la diversión de los demás. No lo tomes a mal». Ahí fue cuando me cayó el 20, como un rayo en día de tormenta.
todas esas veces que los planes cambiaban de improviso, las parrilladas familiares canceladas de las que luego me enteraba por fotos, los viajes solo para los más cercanos. No era coincidencia. ¿Qué otras cositas sencillas habían ocurrido sin mí? ¿Cuántas veces me habían protegido de mi propia familia? Aquel aplazamiento no era un hecho aislado, era un patrón, una política silenciosa de exclusión. Y yo era la marginada oficial. No es justo, tía, logré decir, con la voz temblorosa. Yo me entrego, yo ayudo, siempre estoy ahí. Te queremos, Valentina, me interrumpió, usando ese tono condescendiente que siempre me desarmaba. Te queremos a ti y a Mateo por igual. Es solo que Mateo se esfuerza más por integrarse, por ser agradable. Tú siempre estás tan metida en tu trabajo, en tu vida en la capital. Me reí. Una risa seca, sin gracia. ¿Metida en mi trabajo? ¿Te refieres a estar metida ganando dinero para ayudar a pagar la eterna carrera de cine de Mateo, que ya va por el 6º año? ¿O metida buscando un buen abogado cuando chocó la camioneta de papá sin tener licencia? ¿O tal vez metida supervisando la renovación del sistema de riego de la hacienda, que se caía a pedazos, usando mis propios ahorros porque ustedes decían que las finanzas estaban apretadas? ¿Ese tipo de metida? Recordé cuando la abuela Elena necesitó una cirugía delicada de cadera, hace unos 5 años. Pedí una licencia en mi estudio de arquitectura. Me instalé en la hacienda casi 2 meses. Cocinaba, limpiaba, administraba sus medicinas, la llevaba a fisioterapia. ¿Mateo? Apareció para 2 visitas fugaces. Se tomó unas selfies con la abuela para postear #FamiliaUnida y desapareció, alegando un taller de expresión corporal imperdible. Pero en la narrativa familiar, Mateo era el nieto sensible que daba apoyo moral. Mientras yo solo cumplía con mi deber. Y no era solo con mis padres. Mis tías, en las raras fiestas a las que me incluían, elogiaban el espíritu bohemio de Mateo mientras me preguntaban cuándo iba yo a sentar cabeza o a dejar de ser tan cuadrada. ¿Mis proyectos de arquitectura premiados? Ah, qué bueno, mija, pero ¿no es muy estresante? El viaje de Mateo a un retiro espiritual en algún rincón exótico, financiado quién sabe cómo. El tema de todas las cenas familiares. Yo me tragaba el coraje, el resentimiento y seguía adelante, diciéndome que así eran ellos, que en el fondo me querían. Incluso en las últimas fiestas patrias, pasé días ayudando a mi mamá con los preparativos, la comida, la decoración, solo para escucharla decir a sus amigas que Mateo había heredado su don para las fiestas, y que yo apenas si me había parecido. Me convencí de que si me esforzaba más, era más servicial, más invisible en mis necesidades y más visible en mis servicios. Algún día me verían mi valor. ¡Hola, mi vida! ¡Qué lástima que no pudiste venir, ¿verdad? La abuela te extrañó muchísimo. La voz de mi tía resonó en mi cabeza, superpuesta a las imágenes de la fiesta que vi en Instagram. El desprecio casual, la mentira fácil. «Si vas a seguir con todo este drama, Valentina», dijo mi tía, su voz ahora fría como el acero, «creo que es mejor que nos demos un respiro. Llámame cuando estés más razonable». Y colgó. El bip, bip, bip del teléfono muerto era el sonido de mi propia estupidez resonando por 35 años. Ellos no iban a cambiar. Yo no era el problema. Nunca lo fui. Fue como si me hubieran arrancado unas vendas gruesas y pesadas de los ojos. No tenía una familia que me quisiera por ser yo. Tenía un grupo de personas con mi misma sangre que me usaban como comodín emocional y financiero. En ese instante, la Valentina solucionadora y complaciente comenzó a morir. ¿Te indigna esta historia de humillación y menosprecio? Si estás deseando que Valentina le dé la vuelta a la tortilla, aprovecha y suscríbete ahora mismo al canal para no perderte el desenlace de esta y otras historias de revancha. Ahora, veamos qué hizo. Después de esa llamada, una rabia helada se apoderó de mí. La tristeza dio paso a una claridad cortante. Se acabó ser el felpudo de la familia. Abrí mi laptop y empecé a redactar un correo. ¿Los destinatarios? Todos ellos. Mis padres, tíos, primos y por supuesto Mateo. Todos los que sonreían en las fotos de la fiesta de la abuela Elena. Asunto. La verdad sobre la fiesta de 75 años de la abuela Elena y el virus inexistente. Sin rodeos, describí la mentira, la exclusión deliberada.
Adjunté capturas de pantalla de mi conversación con la tía Carmen donde hablaba del virus y justo debajo las fotos y videos de Sofía mostrando la fiesta en pleno apogeo. No solo me excluyeron, sino que orquestaron un engaño cruel para hacerme pasar el cumpleaños de mi abuela sola, creyendo que todos estaban igualmente impedidos. Lo envié antes de que la cobardía me alcanzara. Las respuestas no se hicieron esperar. La tía Celia, otra hermana de mi madre, alegó que se les olvidó avisarme que los planes habían cambiado, como si yo fuera un compromiso secundario. El tío Roberto, el chistoso de la familia, sugirió que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua y que seguro andaba en mis días. Sofía, la prima influencer, borró sus historias y me envió un mensaje privado diciendo que estaba armando un drama innecesario y ventilando los trapos sucios de la familia. Y entonces llegó la respuesta de Mateo. Un mensaje larguísimo por WhatsApp lleno de condescendencia, sobre cómo yo nunca había encajado del todo, como siempre arruinaba el ambiente con mi perfeccionismo y que él solo quería un día de paz para la abuela. La cereza del pastel fue la reacción de mis padres. Ni una palabra de disculpa. En lugar de eso, mi mamá empezó a llamar a parientes lejanos y amigos de la familia, sembrando la historia de que yo estaba pasando por una crisis, un poco inestable. Mi padre me envió un correo escueto y duro hablando de lealtad familiar y de cómo lavar los trapos sucios en público era inaceptable. El mensaje de mi padre sobre lealtad familiar fue la gota que derramó el vaso. Mateo me escribió: «Mamá está hecha un mar de lágrimas, papá con la presión por las nubes, todo porque no aceptas que a veces el problema eres tú. Por eso nadie te quería en la fiesta». Me sentí en una pesadilla. Mintieron, me excluyeron y la culpa era mía. Cuando rechacé la sugerencia de disculparme, subieron el tono. Mi mamá empezó a aparecerse en mi oficina, armando escándalos en la recepción. Mateo publicó indirectas en redes sobre gente tóxica. Mi padre amenazó con sacarme del testamento de la hacienda. En lugar de intimidarme, sus acciones solo lo confirmaron. Era un sistema tóxico desesperado por mantener el control. No solo iba a exponer la mentira de la fiesta, necesitaba liberarme. Mal sabían ellos que un plan mayor ya se estaba gestando, uno que les mostraría el verdadero costo de haberme apartado. Una semana después del correo explosivo, recibí un mensaje del licenciado Rojas, un notario público jubilado y viejo amigo de mi difunto abuelo paterno, el abuelo Joaquín. Valentina, viendo lo que su familia anda publicando, hay algo que su abuelo me confió y que usted necesita saber. Nos vimos en un café discreto. Llevaba una carpeta de cartón desgastada. Su semblante era grave. «He cargado este peso por años, mijita. Su padre me hizo jurar secreto, pero ya no puedo callar». Dentro, documentos amarillentos. Mi abuelo Joaquín había dejado una herencia considerable, varios locales comerciales en la ciudad, una importante cartera de inversiones, todo específicamente para mi educación y mi futuro. Casi el equivalente a $200,000 de la época, dinero del que nunca supe. Su padre era el albacea, explicó el licenciado en voz baja. Debía darle acceso cuando usted cumplió 21 años. En lugar de eso, movió todo a cuentas a nombre suyo y de Mateo. Lo usó para cubrir las deudas de juego de su tío y financiar las aventuras artísticas de Mateo, como aquel costosísimo viaje a Europa. Sentí náuseas. Todos esos años matándome trabajando, los créditos estudiantiles, ellos se habían sentado sobre mi herencia. «Hay más», continuó, «las tierras del rancho La Esperanza que su abuelo dejó expresamente para dividir entre usted y Mateo, su padre las vendió todas. Usó un poder notarial que usted firmó a los 18 años, ¿recuerda? Ese que le dijo que era para trámites de la herencia y emergencias médicas. El documento que firmé confiando ciegamente. Me habían robado sistemáticamente. Me vieron batallar, aceptaron mi ayuda. Peor aún, los estados de cuenta mostraban transferencias regulares a Mateo, inversión cultural, mi dinero financiando su farsa. ¿Por qué decirme ahora? Su madre la está pintando como desquiciada, intentan desacreditarla. Lo que hicieron no solo es inmoral, es un delito». Todo encajó. La desesperación por silenciarme, la amenaza del testamento de la hacienda, cuando ya me habían despojado de tanto. Tomé la carpeta. «Gracias, licenciado». Esto ya no era por una fiesta.
Era por un robo, y yo, la arquitecta detallista, iba a diseñarles su ruina. ¡Qué giro tan impactante, ¿verdad? Valentina descubrió que el engaño era mucho más profundo. Si estás deseando ver cómo se hace justicia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita porque la venganza apenas comienza. Con la carpeta del licenciado Rojas en mis manos, sentí una mezcla de furia y un extraño alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Pasé la siguiente semana sumergida en esos documentos. Como arquitecta, soy metódica, detallista. Mi mente, acostumbrada a analizar planos complejos, ahora diseccionaba cada transacción bancaria, cada firma dudosa. Rastreé el camino de mi dinero como quien dibuja los cimientos de un edificio, cada transferencia no autorizada, cada venta de inmueble hecha con aquel poder fraudulento. Contraté a la licenciada Isabel Montero, una abogada penalista de renombre en la capital, especialista en fraudes financieros. Extendí los documentos sobre la mesa de su despacho. Esto es un caso claro de administración fraudulenta y abuso de confianza, Valentina, confirmó la licenciada Montero tras un análisis minucioso. Podemos iniciar una demanda civil para recuperar los bienes y el dinero y también querellarnos penalmente. Sopesé mis opciones. Una batalla legal destruiría la reputación intachable que mi familia tanto cuidaba, pero ellos ya habían destruido nuestra relación. Aún así, antes de desplegar todo el arsenal, decidí darles una última oportunidad de redención, o al menos de minimizar su propio daño. Solicité una reunión familiar urgente. Llegaron asumiendo que iba a disculparme. Preparé 3 sobres con el dossier del fraude y una carta de mi abogada. O devolvían mi dinero con intereses y firmaban una confesión, o enfrentarían a la justicia. Antes que nada, lean esto, dije, deslizando los sobres. A mi padre se le fue el color del rostro. Mateo temblaba. Mi madre intentó. ¿Qué es este disparate? ¿Chantaje? No, mamá, reí fríamente. Una elección. Devuelvan lo que es mío o la policía y los tribunales se encargarán. El licenciado Rojas ha aceptado testificar. Rojas no tenía derecho, balbuceó mi padre. Ustedes no tenían derecho, lo interrumpí, firme. Me robaron por años, vieron cómo me esforzaba mientras ustedes despilfarraban mi dinero, financiaron la vida de Mateo con lo que debía ser mi futuro. Mateo gimoteó. Yo no sabía, me dijeron que era de sus ahorros. No mientas, Mateo, respondí con calma. Ahí están las transferencias, directas a tus cuentas. Mi madre apeló a su reputación. Piensa en el escándalo, Valentina. ¿Qué dirá la gente? Debieron pensarlo antes de robarle a su propia hija. Tienen 48 horas para decidir. O firman y transfieren, o el lunes la fiscalía recibe una copia. Salieron en pánico. El chat familiar explotó con acusaciones. Pero yo estaba serena. La verdad y las pruebas estaban de mi lado. La pelota está en su tejado, le dije a la licenciada Montero, pero sospecho que el orgullo podrá más. Estaba lista para lo que viniera. El plazo de 48 horas expiró en silencio, sin confesión, sin transferencias. Predecible. Intentaron inútilmente destruir pruebas, presionar al licenciado Rojas. Mal sabían que toda la evidencia ya estaba a buen recaudo con las autoridades. A la mañana siguiente, presenté formalmente la denuncia por fraude y administración fraudulenta. Por la tarde, la noticia corrió como pólvora. Agentes judiciales y la policía llegaron a la hacienda con órdenes de registro. Vi fotos, mi padre, el respetado terrateniente, siendo escoltada a la comandancia local. La galería de arte conceptual que Mateo había montado en la colonia Roma con mi dinero robado fue clausurada. Mi madre, en un almuerzo benéfico de la alta sociedad, fue discretamente invitada a retirarse por 2 agentes de paisano. Su castillo de naipes se derrumbó públicamente. El chat familiar enmudeció. Los parientes que me acusaron se esfumaron. El escándalo se filtró a la prensa, conocida familia de la región envuelta en compleja disputa patrimonial. La fachada de familia perfecta se hizo añicos. El licenciado Rojas me envió un mensaje. Hiciste lo correcto, Valentina. Tu abuelo Joaquín estaría orgulloso. No sentí alegría, solo un profundo alivio. La verdad finalmente había salido a la luz, y yo estaba libre. Un año después,
Estoy en mi nuevo estudio de arquitectura en un barrio bohemio de la capital. El proceso legal concluyó hace meses. Mis padres, para evitar un escándalo mayor y posible cárcel, llegaron a un acuerdo. Aceptaron restituirme una parte importante de lo robado, vendiendo las propiedades que les quedaban. La prometedora carrera artística de Mateo se desinfló sin el financiamiento ilícito. Hoy da clases de cerámica en un centro cultural. La imagen de familia tradicional y respetable que tanto habían cuidado se hizo polvo. La mayoría de los parientes que los apoyaron ciegamente aún me habitan, pero sorprendentemente su ausencia es un alivio. En lugar de ese nido de falsedades, he construido una nueva red de apoyo, amigos verdaderos que valoran la honestidad, colegas que admiran mi ética de trabajo y hasta algunos primos lejanos que se acercaron para disculparse. La abuela Elena, después de entender todo el embrollo, me dio su apoyo incondicional y ahora vive conmigo en la ciudad. El licenciado Rojas me visitó la semana pasada, trayendo un viejo álbum de fotos. Imágenes mías con el abuelo Joaquín en la hacienda, momentos que el dolor casi me había hecho olvidar. En una, él me enseñaba a volar una cometa, nuestros rostros llenos de alegría. Tu abuelo siempre decía que eras la fuerte de la familia, Valentina, recordó el licenciado con cariño. Sabía que tus padres consentían demasiado a Mateo, pero confiaba en que tú superarías cualquier obstáculo. Acaricié la foto. El abuelo Joaquín intentó asegurar mi futuro con esa herencia. Su regalo final fue más grande que el dinero, el valor para defenderme y la libertad para construir mi vida bajo mis propios términos. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir al otro, es reconstruirse a una misma, más fuerte, más libre y finalmente, en paz. Esa fue la historia de Valentina, un viaje de dolor, descubrimiento y finalmente de liberación desde algún rincón de nuestra Latinoamérica. ¿Y tú, desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia de resiliencia? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo, nos encanta saber de dónde son. Si esta historia te conmovió o te mantuvo al borde del asiento, demuestra tu apoyo, dale like, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas emocionantes historias de superación y venganza femenina y, por supuesto, activa la campanita de notificaciones. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.